Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio con una compañía bastante grata. Es un podcast especial, número 60. Van 60 semanas consecutivas realizando este contenido y hay un acto también que uno necesita hacer y es el de agradecimiento por todo el apoyo, la constancia. Y en esta oportunidad me están acompañando, seguramente ustedes lo han visto ahí en Twitter o en los comentarios acá en YouTube o cuando hay alguna transmisión en vivo, siempre activos allí en el chat apoyando de una u otra forma. Así que quiero partir saludando a Carmen Gallardo. ¿Cómo estáis, Carmen? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Aquí, muchas gracias por la invitación. Un honor estar este día en esta charla acerca del jailbreak. Pues ahora sí que pues, bienvenidos también. Y Carmen, ¿de dónde eres tú? Para que le puedas contar a las Yo otras soy de personas. México, de la Ciudad de México, México. en Capital. Ahí fue donde ocurrió Sí, el accidente, ¿cierto? Este lamentable hecho. exacto. Oh, Sí, qué lo terrible, del Carmen. metro. Qué terrible. Esperemos que eso se pueda solucionar pronto, tomar todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. En fin, ahí un saludo a toda la gente de México. Es el país desde donde más visitan el canal. Es el 25%. Uno de cada cuatro usuarios que ve los videos acá es de México. Entonces, es un saludo para toda la gente de allá, esperando de que todos se puedan encontrar bien. También tenemos acá un par de machos con los cuales vamos a hablar después de Copa América, resultados de Chile, Argentina, cosas del pasado. Yo los estuve molestando. Son dos argentinos, ¿de acuerdo? Estamos hablando del otro lado de la cordillera. ¿Cómo estáis, Mati? ¿Todo bien? Matías Recia, ahí lo pueden ver. Muy bien, la verdad que muy bien y ansioso porque estábamos esperando este momento. Qué bueno, Matías. Bueno, ya conté que eran de Argentina. Y ahí también tenemos a Ale Ortiz. ¿Cómo está, Ale? Buenas tardes, chicos. Bueno, muchas gracias, profe, por el espacio. La verdad que un honor estar acá y agradecido de compartir con los chicos y con la comunidad. Qué bueno, en realidad yo me alegro, como les dije recién, de tener esta instancia de poder conversar, al mismo tiempo de agradecerles ya de manera pública todo el apoyo que ustedes siempre están realizando, y no solo a este canal, sino a todo lo que implica la comunidad del Jailbreak, desde otras personas que también crean contenido, hasta la misma comunidad, en grupos de WhatsApp, de Telegram, allí en Twitter, siempre están de una u otra forma apoyando, así que se agradece allí un montón. Ya pues chiquillos, para conocerles un poco más, ya sabemos de dónde son, quiero preguntarles un poco desde cuál fue la primera vez que realizaron el Jailbreak y en qué dispositivo, porque quiero ver la experiencia que tienen, que puede ser desde el principio, desde ahora a poco, no lo sé. En tu caso, Ale, ¿cómo es? ¿Cuándo fue la primera vez que realizaste el jailbreak? Bueno, en mi caso yo siempre fui un multidispositivo. La verdad que siempre tuve discusiones con mi novia y ahora mi esposa, porque cambiaba de dispositivo siempre. Entonces, bueno, eh, arranqué con un iPhone 4, el 4S, y ahí empecé, bueno, hablando año 2011, 2012. Eh, y ahí experimenté el jailbreak porque los iPhone que yo traía o me traían eran de Estados Unidos, entonces usaban RC algunas y pedían jailbreak. Entonces, ahí conocí el mundo del jailbreak. Después pasaron los años, fui al otro charco que es Android y me cansó, entonces al mundo de Apple, al ecosistema, y tuve un iPhone 7, un 7 Plus, y ahora estoy con un iPhone 10R, que es el que tengo para uso personal. El de pruebas es un SE, que lo tengo con Checkring, y Cydia. Y bueno, la tablet que siempre me conecto, el iPad, lo tengo con ChatRain, el imparchable, con Sileo. Ya, y en tu caso, Matías, ¿cómo es tu experiencia con el Yo jailbreak? ¿Cuánto tiempo? arranqué desde que tuve el iPhone 2, no paré de tener los iPhone. Y el 3GS fue el primer jailbreak con Ultra Snow para poder usar la SIM. Así La que vieja escuela, desde, desbloqueo y, con un y, clic. eh, y editando los temas manualmente, para dar los espacios a los iconos, o sea, desde bastante tiempo. Y en tu caso, Carmen, ¿desde cuándo estás realizando el jailbreak? Pues yo el primer iPhone que tuve fue el 3GS. Exactamente, el 3GS tuve yo y de ahí pues pues era muy sencillo, ¿no? Entonces pues me gusta indagar, investigar y moverle. Entonces ahí fue cuando llegué con el jailbreak. ¿Y ahora con Desde qué el dispositivo 3GS. estás, Carmen? Tengo un 7 Plus. Y en tu caso, Matías, no te pregunté qué dispositivo estás ocupando hoy en día. Un,
12 Pro Max. Ay, hombre. Bueno, me siento de una u otra forma identificado con la historia que cada uno cuenta. Viví algo muy similar. Ahí está el de Mati. Con lo que cuenta Ale. Yo también, mi primer teléfono fue un iPhone 4, también venía con RSIM, venía bloqueado con AT&T. También empecé con el jailbreak, eso sí en iOS 4. Por lo visto ustedes empezaron algunos en iOS 4, en iOS 3, en iOS, bueno, en iOS 2 creo que se llamaba iPhone OS o algo por el estilo, pero ya desde la segunda versión. Entonces, mucha experiencia la que hay acá. Tengo que admitirlo, tremendamente honrado de que podamos estar teniendo esta conversación con gente que lleva por lo menos una década, mínimo 10 años realizando el jailbreak. Así que con toda la experiencia que ustedes tienen, esta conversación se va a poner bastante buena, porque estamos hablando de, ustedes tienen que haber vivido o haber visto todo lo que fue el jailbreak a través de Safari. Este método que se llamaba esta página Jailbreak Me, ajá, que apareció creo que en iOS 2, iOS 3, iOS 4, y luego no hubo un exploit hasta iOS 9, y desde entonces no hemos tenido ninguno que haya servido para estar realizando el jailbreak a través de una página web, y este método es sencillamente espectacular. ¿Alguno de ustedes alcanzó a utilizar y Jailbreak Me? Untether. Ajá. Sí, yo. A ver, y cuéntanos, ¿cómo era, Sí. Matías? Acá a poner atención. No, y era 100% espectacular porque uno entraba a una página y increíblemente deslizaba el slide como si estuviese desbloqueando el iPhone desde la página y nada, solo. Y Untether, que encima podías apagar, encender el dispositivo, no tenías problema. Era increíble. Entonces, la experiencia que nos cuenta Matías es tremendamente poderosa. Si bien yo viví también jailbreak en esas versiones de iOS, nunca lo probé. En el caso de ustedes, Ale y Carmen, ¿alcanzaron a probar Jailbreak Me? No. Pues yo no recuerdo. Ya muchos años atrás, pues, yo sé que hice jailbreak, pero ahí ya no me acuerdo más, ¿verdad? Ya, yo también, yo no recuerdo haberlo utilizado, pero tal como describe Matías, así se podía realizar. ¿Y Matías quedaba Untether también? Tether. Totalmente Untether. Bueno, por yo ahora... Yo recuerdo que lo hacía, pero lo hacía en la computadora. Igual yo, para meter la RSIM y listo, no apagaba más el teléfono. Claro, en la computadora yo ocupaba Red Snow, Snow Breeze, Absinthe, Evasión, Green Potion también. Y después llegó Pangu y Taiji en iOS 9, iOS 8 y 9. Y después vino la era de los semi-untether, ¿cierto? Apareció Yalu en iOS 10, luego Electra, sí, Uncover, y así estamos como hoy en día. Pero sin duda es algo muy interesante. Y así como lo describe Matías, ¿tú crees, Carmen, que vamos a verlo? ¿Tú crees que va a llegar la instancia en la cual vamos a estar teniendo Jailbreak Me de vuelta? A lo mejor no con ese nombre, pero ingresar a Safari, un clic a un enlace sin instalar ninguna aplicación y jailbreak. Ojalá, ¿no? Es lo que todo el mundo esperamos. Sería para que sea un Untether. Sí, porque eso de que se te pague, vuelvas a aprender y volverla a hacer jailbreak, imagínate, y quieres tu jailbreak, tienes que esperar. Sin duda. Bueno, yo dudo que vaya a ser Untether, pero sí la posibilidad de tener el jailbreak así, si se te apaga, lo enciendes, entras a una página web y haces el enlace otra vez. Ahora, yo le pregunté a Carmen si es que cree que lo vamos a hacer, y Carmen parece que me respondió desde el corazón, desde el sentimiento, que quiero que sea, es una realidad. Pero si nos ponemos... Ojalá. Así es. Y no está mal, o sea, yo también pienso lo mismo. Imagínate, tremenda noticia. Desde iOS 9, o sea, 5 versiones de iOS sin tener algo así, y que venga a aparecer ahora sería sensacional. Pero si lo hacemos con los pies en la tierra, ¿qué crees tú, Ale Ortiz? ¿Crees que va a ser una realidad o simplemente llegamos a la era de los semi-untether que hablábamos recién y vamos a seguir con Uncover y Taurina así nada más hacia adelante? Yo creo que sí, tengo esperanza porque de acuerdo a los últimos informes de seguridad de iOS, en las últimas actualizaciones, y que sacó una muy pronta, en pocos días, y todas iban a el WebKit. Entonces, me parece que sí se viene algo de nuestro amigo oriental de Pater. Qué bueno que lo respondas de esa manera, Ale. Me gusta. O sea, sacaste los contenidos de seguridad, un tema muy importante. No, creo que a todos nos sorprendió 14.5.1, ¿no? Fue como que, ¿qué? Que hace una semana, ¿qué te pasó? Y sobre todo cuando nos dimos cuenta que corregía algo por el tema de la privacidad con las aplicaciones que ya no era para tanto, quizás dirán algunos,
Pero claro, cuando uno ve el contenido de seguridad y aparece que las dos vulnerabilidades que fueron reportadas fueron explotadas en the wild, ocupa esa expresión en inglés, que como que ya hay hackers que la están utilizando, que es algo que se va a empezar a viralizar y antes de que ocurra, Apple, pum, lanzando actualización y ya habíamos visto, como menciona Ale, ahí en 14.4.2, también vulnerabilidades al WebKit, a todo lo que es la parte de la página web con Safari, en 14.4.1, también al WebKit, en 14.4 también al WebKit y en 14.3 había también para el WebKit. Entonces uno dice, parece que hay algo que se viene. Ahora, estas cosas son, tengo que admitir que son ideas mías que me hacen sospechar de un jailbreak me que puede volver por todo lo que estamos viendo de estas vulnerabilidades. Esperemos que se transforme en una realidad, pero a estas alturas, estando a un mes de que podamos estar viendo la primera beta de iOS 15, ¿crees, Matías, que valga la pena estar liberando un jailbreak tan grande como Jailbreak Me para iOS 14 o mejor estarlo guardando para iOS 15? No, yo creo que lo van a seguir guardando y por un buen tiempo más hasta que realmente esté todo parcheado, como hacen siempre. Hasta que realmente no parchean todo, absolutamente todo, lo guardan para no quemar justamente ese recurso. Así que no, creo que todavía tenemos para un tiempito más. Lo bueno es que tenemos nuevos integrantes que antes no teníamos y no van a... Y encima a favor del jailbreak, así que eso es lo bueno. Y cuando te refieres a esos nuevos integrantes, ¿de quién estás hablando en específico? Sí, todo lo que aparece el chinito, todos los nuevos integrantes que liberan exploit para jailbreak directamente. Y ahora, sobre esta posibilidad de tener que estar esperando un tiempo, es complicado dar fechas. Ustedes saben que es como esto, un juego, es como una ruleta rusa, por decirlo de una manera, es como a ver quién acierta o quién está más cercano, porque conocer el periodo exacto es como difícil de estarlo realizando. Pero si yo supongamos que yo soy usuario de 14.4.2 y voy ahí al usuario de Ale Ortiz, le escribo en Twitter y le digo, Ale, ¿para cuándo? ¿Cuándo, Ale? ¿Qué podrías tú responderle a una persona que te pregunta para cuándo? Si es que esa persona no lo quiere en 14, no, perdón, no lo quiere en iOS 15, lo quiere ahora en iOS 14. ¿Cuándo sería? ¿Qué le responderías tú a una persona? Yo, si me preguntan, primero voy a preguntar, si estás en 14.3, quédate ahí 14.3 o más bajo. Y como siempre, aplicar el término paciencia. Yo tuve un problema con el 10R que lo quise hacer con un Future Restart y bueno, lo tuve que subir a 14.4. Es mi dispositivo principal, pero no me preocupo tanto porque tengo los otros donde hago las pruebas. Pero si tuviera que decirle a alguien que espere que se quede ahí en 14.4 o en 4.2, porque ya se está hablando de muchas herramientas que ya están por salir, pero bueno, hay que esperar los parches que hace Apple y bueno, hay que esperar nada más. Y ahora, Carmen, hemos visto los últimos 2 años que ha ocurrido una coincidencia respecto a los tiempos en los cuales se ha liberado el jailbreak, ya sea Uncover o el que libera el equipo de Coolstar, Taurin u Odyssey, que como que se llega a febrero y como esta es la fecha en la cual se liberan los jailbreak. Yo soy de la idea que los jailbreak no se liberan porque es febrero. Yo soy de la idea que los jailbreak se liberan cuando están las vulnerabilidades ya disponibles y se están trabajando en ellas y ahora se puede publicar. Pero ¿crees que, Carmen, que de todas maneras vamos a estar teniendo un tercer año consecutivo con un jailbreak en febrero? ¿O crees que podamos tenerlo antes? Pues antes no creo, la verdad. Pero de qué va a haber, pues va a haber, solo es paciencia, pura paciencia hay que tener. Y ahora, Carmen, ¿qué, en tu 7 Plus, qué jailbreak estabas utilizando? Pues ayer estuve haciendo unas modificaciones y se me quedó trabado. Entonces casi por poquito y subo. Pero pues ya viendo sus videos, pues ya me ayudó un poquito. Acabo de hacer el check-rain con Cydia. Ya. ¿Y Yo en qué soy de iOS Cydia. tienes el 7 Plus? ¿Lo tiene en 14.3 o superior? No, 14.4.2. Ya. Ah, pero check-rain en tu teléfono es una joya ahí, pues sí. Tienes el Touch ID, lo puedes estar utilizando, no hay que preocuparse de nada. Sí, eso no me preocupa. Wow. ¿Y tú, Matías, qué crees respecto al tiempo? ¿Será febrero otra vez? No, yo era nuevo, ya que están los nuevos integrantes, esta nueva gente que está liberando muchas cosas. Así que yo creo que tenemos más posibilidades, a diferencia de antes, que eran siempre los 2 o 3 mismos autores que daban las liberaciones. Así que creo que podemos allá tener alguna posibilidad de que algo haya antes de febrero. Bueno, cuando Carmen dijo que a lo mejor no se venía antes de febrero, Carmen, tuviste mi rostro. Yo creo que fue el rostro de muchas personas en la comunidad de que
¿Cómo voy a tener que esperar tanto tiempo? Y lo que ocurre es que se desilusionan, se desesperan y actualizan. Y como que se enojan, me escriben a mí en los comentarios, es que ya me aburrí de tus videos de noticias, voy a actualizar. Porque si actualizan, sabemos que si mientras más alto esté una versión de iOS, más se va a demorar. Pero Carmen dice algo muy cierto, que al final de cuentas va a haber jailbreak igual. Pero la clave de todo esto, como me decía Ale hace un rato, es la paciencia. Yo he dicho que es algo que no se puede instalar. La paciencia no está en ninguna repo. La paciencia no se puede, no se paga. Es algo que uno tiene que ejercerla cuando está pasando por un momento complicado donde tiene que aplicar de esa paciencia. Así que, bueno, ya que se nos viene iOS 15, también les quiero preguntar, Apple el año pasado como que, no sé a mí, pero yo creo que me dio la impresión de que estuvo copiando más cosas del jailbreak como nunca lo había hecho antes. Y estas cosas que de repente uno piensa, ¿qué me gustaría ver en iOS 15? Porque también una de las técnicas que tiene Apple para hacer que la gente deje el jailbreak es que les mostraron los widgets y ustedes vieron lo que pasó. La gente le gustó los widgets y empezó a actualizar a la beta, se iba y estaban todos abandonando ese jailbreak de 13.5, que era pero exquisito con Uncover y lo sigue siendo. Entonces, si Apple intenta seducirles a ustedes para que actualicen y a lo mejor hay un tweak que ustedes dicen, si Apple lo publica, yo dudaría, que un tweak que a ustedes les gustaría ver ahí en iOS 15. Yo creo el tweak que el Center de Control de Big Sur, que calentaría a muchos por su estética y sería una estrategia para que algunos usuarios suban de versión por la seguridad y por todo lo que ellos prometen, y sería como un llamador para subir, pero yo creo que van a entrar por el lado estético, pulir algunas cosas de 14 y jugar un poco más con la privacidad, como lo han demostrado ahora con los AirTags, pero yo creo que por ese lado. Y ahora, ese tweak en particular, el Big Sur Center, ¿ese lo utilizas tú? Sí, en el iPad. Bueno, ahora se me quedó sin batería, pero lo uso. Me gustó mucho Big Sur y estéticamente, obviamente, pero yo creo que van a entrar por ese lado. ¿Y te has dado cuenta, Ale, que en algunas páginas que ya empiezan a hablar de rumores de iOS 15, colocan una captura de pantalla, al menos yo he visto, y aparece el centro de control de Big Sur? Entonces uno dice, ¿será que por ahí lo vamos a tener? No lo sabemos. En tu caso, Mati, ¿qué tweet te gustaría ver allí que Apple diga, que te tiente a tener que estar subiendo? Y yo creo que el de todos, Snowboard. Snowboard. Creo que no hay nadie que tenga jailbreak y que actualmente no tenga Snowboard instalado. O sea, es como el que siempre tiene que estar, al parte de otros, ¿no? Obviamente, pero creo que el fuerte es Snowboard. Y después, no sé, Cilindro Raybon, hay un montón, Barmoche, hay un montón que son como que yo, cada vez que hago algo, lo primero que hago es poner eso. Y ahora, con toda esta revolución que ocurrió, Matías, en iOS 14, lo llamo una revolución porque esta posibilidad de estar cambiando los iconos con atajos de Siri y utilizando otras técnicas, empezaron a aparecer estos packs de temas, cosas que venían del jailbreak y que se vendían a $30. Creo que Marcus Brownlee tenía el suyo, creo que a 50 o a 40 o a 20, no recuerdo, pero $20 por un tema aún en el mundo del jailbreak. El más caro costará $3, $5 un tema, pero sería a todo reventar. Pero yo creo que con todo lo que ocurrió en iOS 14, ¿crees tú, Matías, que vayamos a encontrar en el App Store una sección para temas ahora en iOS 15? Yo creo que algo van a tener que hacer, porque con esto de los atajos fue en realidad una escapada que te encontró la gente como para poder ponerlo, porque de hecho no es algo que Apple te lo da simple. Tenés que hacer varios pasos, crear un atajo, esconder las otras aplicaciones. O sea, creo que ya se deben haber dado cuenta de que mucha gente lo está usando y que sí, que pueden hasta ganar dinero. Y yo creo que eso, lo que mencionas tú es clave, se tienen que haber dado cuenta, porque la gente publicaba cosas, y claro, nosotros en el mundo del jailbreak era como que, ¿de verdad se están maravillando por aquello? ¿De verdad eso les llama la atención si nosotros lo hacemos con un toque? Entonces, eso también muestra la necesidad de tener que estar cambiando algo tan básico como los iconos, porque los que estamos usando son los mismos desde iOS 7. Son 7 años con los mismos iconos. Entonces, algunos dicen que a lo mejor, como mencionaba Ale, este centro de control de Big Sur ocurrió todo un cambio, aparecieron estas Mac M1 también que venían con este sistema operativo. ¿Será que ahora también vamos a colocar los iconos de ellos? No lo sabemos, pero sería bueno. Y la oportunidad de ganar dinero, tú lo decías. O sea, si Apple es ganar dinero, pues si para eso trabajan, pues está bien, si a eso se dedican.
Entonces, si vendo un tema a $10, pongamos, lo tengo a $10 y yo implemento un método para como snowboard que dices tú, y de los $10 yo voy a estar recibiendo el 30%, va a estar contentísimo, o sea, creo que le va a servir por todos lados, o sea, tiene que estar adaptando algunas cosas como la que menciona Matías, estoy totalmente de acuerdo. Y en tu caso, Carmen, ¿cuál sería el tweak que tú dirías, este quiero? Ojalá copien este. Pues como dicen, el movimiento de los iconos sería genial. Y ahora, esto del centro de control, Carmen, cuando estábamos en esos años atrás, con Jailbreak de los primeros iOS, alcanzaste a instalar un tweak que se llamaba SB Settings. Sí. Y ese era un centro de control. Apple lo introdujo en iOS 7 y nosotros veníamos con un centro de control desde iOS 2. O sea, 5 años antes. Por eso yo menciono en los videos que es como realizar un viaje al futuro. Estar en un iOS mucho más adelantado. Por eso hablamos de que Apple puede estar copiando cosas. Y si hay uno que a mí en lo personal me gustaría que Apple copie, no sé si lo mencioné creo en el video anterior, pero en otra oportunidad lo he mencionado, y es Shortmoji, es añadir más opciones al teclado. De hecho, Matías recién hablaba de Barmoji, o se espera, mejor dicho, que vamos a tener iOS 15 desde el iPhone 7 para arriba. Y luego viene el iPhone 8 y después viene el 10, todos con Face ID hacia arriba. Y a esa parte inferior del teclado hay un espacio que se pierde, en donde está el micrófono con el icono del emoji, hay un espacio muerto ahí, que uno dice, pero ¿cómo no le colocan algo? Y claro, el Jailbreak partió con Barmoji, creo que fue la primera idea que se implantó en ese sector. Y bueno, de ahí han aparecido otros como Shortmoji y tantos otros que están añadiendo más funciones en ese espacio. Así que esperemos que Apple pueda estar realizando algo, pero la pregunta es, cuando sea liberada esa beta 1, ¿ustedes van a subir la beta 1 de iOS 15? No, yo... Todos los rostros así. No. Actualmente yo estoy teniendo algunos inconvenientes con el MagSafe, teniendo 14.1 y no lo voy a actualizar hasta que no haya algo 100% porque seguro. Creo que el del MagSafe en 14.3 estuvo corrigiendo algo. Y más encima el método del perfil no funcionaba para los A14. Corazón partido ahí, ¿no? Porque el mío quedó fuera. Lamentable. En verdad, bueno, yo creo que cuando le hice la pregunta de si iban a estar subiendo la beta 1 de iOS 15, ustedes que están viendo este video vieron todos nuestros rostros así, o sea, por favor, se está dando el consejo desde un mes antes de que ocurra. Por favor, síganlo. Pero va a ocurrir. Y va a ocurrir, y porque yo sé que hay gente que va a querer subir y luego quiere saber si quiere bajar y hacer el jailbreak, es que obviamente voy a tener que estarles compartiendo el video de cómo subir a iOS 15, cómo bajar a iOS 14. Yo creo que los que podrían darse como ese lujo sería Carmen, que tiene un iPhone 7, porque sabe que va a poder bajar a iOS 14 y va a tener check rain, o sea, tiene el imparcheable, el de por vida en su equipo. Entonces, sería como la única de entre nosotros, en este grupo, en esta llamada, la que tendría licencia como para estar realizando aquello. El resto, los 10S, los 10R de Ale, 11, 12 como tiene Matías, ya simplemente no tendrían que estarlo realizando. Claro, Alexis dice que va a estar subiendo su iPhone ahí de prueba. La gente lo que tiene que saber que antes de subir, no hay nada que con el jailbreak no se pueda hacer. No hay nada que Apple por lo general se adelante o que haga algo que no lo podamos hacer a los 10 días. Porque saca algo nuevo que guste, 10 días lo tenemos también en el jailbreak. O sea que no tiene sentido, como pasó con algunas cosas, el desbloqueo con barbijo, por ejemplo. Tardó menos de un mes y ya teníamos el mismo tweak para poder hacerlo. O sea que no tiene sentido. No podría estar más de acuerdo contigo, Matías. No lo había pensado de esa manera. Se me viene al tiro el ejemplo cuando Apple introdujo en iOS 13 el indicador de volumen, ¿cierto? Que aparecía desde al lado y subía. Antes estaba invasivo ahí en el centro de la pantalla, y con el jailbreak teníamos pero un montón de métodos para estar cambiando el indicador del volumen. Y cuando Apple mostró eso en iOS 13, tengo que admitir que es el que yo ocupo ahora porque me gusta. Como dice Matías, 10 días después, una semana, ya lo estaban sacando el tweak que emulaba lo mismo. Entonces, o habían otros tweaks que hacían lo mismo. Y ojo, porque hay veces que Apple copia algo, pero no lo hace igual. Claro ejemplo, Colbar, ¿cierto? Colbar, cuando lo vimos en la keynote, dijimos, wow, copió Colbar, pero cuando lo estuvimos probando nos dimos cuenta que al final no era como ellos decían Colbar. Era que aparecía el banner, pero lo contestaba, ¡pum!, te ocupaba toda la pantalla completa. Entonces, ¿para qué me hacen eso? O sea, como que juegan con mis sentimientos. ¿Algún otro consejo que quieran entregar? ¿Vale? Yo creo que a los
usuarios de Apple Watch. Yo soy usuario de Apple Watch y nos intriga un poco si va a haber jailbreak para Apple Watch, porque si bien con las actualizaciones Apple ha otorgado algunos beneficios de compartir carátulas y todo lo demás, no se puede personalizar mucho, así que yo creo que también puede haber novedades con eso. Ale, después yo te voy a pasar algunos truquitos para el Apple Watch. Oye, estoy Genial, tentadísimo, loco, estoy tentadísimo. Ya sé a quién recurrir entonces. Tengo varias personas que me han dicho, ese reloj me está tentando de una manera. Creo que en el episodio pasado hablaba del SE, ahora estoy pensando en el 6, aunque sé que no voy a utilizar esto del electrocardiograma, la oxigenación en la sangre, que son cosas que a lo mejor no se ocupan tan seguido, pero no sé, quiero tener me estoy tentando, esa máquina me tiene pero acá atravesado, pero por ahora... Ya somos dos, profe, ya somos dos. ¿Tú también estás tentada, Carmen? También. Oye, y aparte que con el reloj se abre un mundo de contenido también en el canal. También puedo estar subiendo esos trucos que tiene Matías. Ahí ustedes están viendo la cuenta de Twitter de cada uno por si luego lo quieren estar contactando. A ver qué saben, muéstrenme por favor. Y obviamente nos vamos a estar apoyando. Así que chiquillos, nuevamente honradísimo de la compañía de ustedes. Gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por estar siempre ahí presente apoyando a todas las personas que tratamos de difundir este mundo del jailbreak. ¿Algunas palabras que tengan de despedida, Carmen? Que lo sigan y den muchos likes. Y pues agradecerle mucho por la invitación. Créame que no sé mucho todavía del jailbreak, pero ahí le seguimos dando, estudiando un poquito. Y está siempre apoyando. Gracias, Carmen, en verdad. De hecho, te he dicho otras veces que tiene el mismo nombre de mi jefa. Mi jefa también se llama Carmen Gallardo. La dueña del colegio donde yo trabajo se llama Carmen Gallardo. Y la primera vez que me escribiste, y entró mi jefa. Porque hay veces que entran mis estudiantes a los directos, ¿cierto? Estamos en los live streams. Sí, y ustedes ven cómo entran mis estudiantes. Y de repente entró mi jefa y estaba lavando los platos. ¿Qué? A las 2 de la mañana mi jefa entrando en directo. Pero no, era de México. Ahí la tienen. Así que gracias, Carmen, por estar acá. Aquí estamos. Y en tu casa, ¿vale? No, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes, obviamente, y con los chicos, que siempre los veo los sábados o en algún encuentro que tenemos, siempre nos vemos y la verdad que agradecido por todo lo que nos brinda, que es su tiempo, que también es muy valioso, que nos comparten muchísimas cosas que para nosotros es valiosísimo, así que agradecido. Me alegro mucho, Ale. Gracias en verdad por tus palabras, la aprecio y la atesoro muchísimo. Son como el combustible para este motor que avanza con un video diario haciendo ese esfuerzo por la comunidad. ¿Y en tu caso, Mati? No, la verdad que agradecimientos totales porque yo cuando empecé, yo lo sigo desde hace bastante tiempo al profe, y siempre quise mandar un mensaje o algo, pero dije, no, es una persona ocupada, tiene muchos seguidores. Y cada vez que le mando un mensaje me contestó, siempre tuve una duda, me contestó. De hecho, hasta mi hijo, que está acá al lado mío, siempre, sabe todo, la intro del profe Juan Antonio, le ha hecho hasta un video simulando un poquito, o sea, nada, se tomó el tiempo, lo saludó a mi hijo, o sea que espectacular. Es muy terrenal y nada, es espectacular, todo espectacular. Como dicen en España, con la mano en el corazón, les agradezco que sigan, que hagan todo lo que hacen y que continúen realizándolo nada más. Así que nos vamos despidiendo. Sería entonces Carmen, también Matías y Ale y el profe Juan Antonio. Nos vemos mañana con otro video, chiquillos. Bye, bye. Bye. Chao, profe.